¿Cómo están mis queridos alumnos? El día de hoy estamos en la 9ª semana y en tal sentido, permítanme compartir lo que corresponde a la unidad 2 de la sesión 9. El tema que el día de hoy vamos a desarrollar es sobre experimentar y construir los procesos creativos en base tanto a la observación, a la concentración. Este tema, asimismo, tiene una unidad de competencia que va a aportar a la asignatura los logros o resultados de aprendizaje de la unidad didáctica y, asimismo, también tienen como resultado que los estudiantes logren diferenciar los diferentes roles, tanto a nivel los roles sociales como los roles dramáticos según los personajes que van a representar. Entonces hablaremos de del concepto de donde se deriva la palabra roles. Este término es un término francés, role. Llegó pues como una derivación de la lengua en el rol, que se trata de la función o también del papel que va a desempeñar de alguna manera y en determinado contexto, es decir, en determinada situación. Sea el término social, por su parte, quiere decir que está vinculado a la sociedad. Cuando hablamos de una comunidad, nos referimos a la sociedad, aquella que está conformada por diversos individuos y que van a compartir la misma cultura, que interactúan entre ellos, teniendo códigos y aspectos y características que hemos tratado anteriormente para lo que es la definición de cultura. Ahora vamos a hablar acerca de los roles sociales, cómo dependen del determinado contexto donde se dé. Estos roles, como ustedes ven aquí en las imágenes, podemos observar que van cambiando. No siempre estamos desarrollando durante el día un solo rol, sino que estos van variando, van cambiando, básicamente porque se refiere a que la sociedad, de alguna manera, ¿qué espera de nosotros? Es decir, en términos sociológicos, se va a entender que es parte de la identidad, es decir, lo que somos. Podemos también hacer mención de que el rol es un papel que en todo caso es la sociedad la que de alguna manera nos va a obligar o a condicionar a que nosotros tengamos que representar. Desde el momento que comenzamos a realizar estas relaciones sociales. Y esto se va a iniciar desde la infancia. Y es que en la infancia empezamos las primeras relaciones sociales, empezamos a interactuar con otras personas, siendo por ello nuestros primeros roles los que desempeñamos muchas veces en las instituciones educativas, en el colegio, en las escuelas, ¿no? Entonces estamos hablando de un rol escolar. Pero recordemos que también dentro de la familia desarrollamos los primeros roles, ¿no? Ahora, si nos vamos a ubicar en el rol o los roles que desarrollamos en la escuela, vamos a ver, en todo caso, quién es quién en el aula. Es decir, en un colegio, como hemos visto, es uno de los primeros escenarios en los cuales vamos a ir representando un determinado papel. Y esto claramente lo explica en la taxonomía de Valles. Esta teoría sociológica que presentó el profesor de Harvard en su libro Social
Interaction System. Entonces, las interacciones sociales, el sistema de las interacciones sociales, y que fue publicado en el año 1999. Es así que se ha conseguido sistematizar la observación para poder definir determinados roles que se dan dentro del aula. Cuando hablamos de roles, vamos a poder observar que los alumnos tienen determinados modelos que se dan dentro de esta organización. Por ejemplo, trabajan en equipos o grupos y cada uno tiene un promedio de 6 alumnos. Y estos 6 alumnos van a desempeñar diferentes funciones, que las cuales son específicas durante las diferentes jornadas de estudio. Por ejemplo, podemos observar que puede haber un alumno que sea el encargado pues, de medir el tiempo de la actividad, mientras que otro alumno puede estar encargado o responsable de observar y de verificar cómo realizan el manejo de los recursos o de los residuos que eliminan sus compañeros. En este caso, el moderador, quien hace este papel, es el profesor, quien va a distribuir y va a organizar justamente a los equipos de trabajo y va a plantear claramente cuáles son los objetivos. Asimismo, vamos a tener un relator y es aquel que va tomando nota, va registrando y va exponiendo los diferentes puntos de vista que tiene el equipo con el que ha conformado. También tenemos otros roles como son de colaborador. Aquí los alumnos se van a encargar de ir buscando los diferentes materiales que requiere el equipo para poder desarrollar las actividades. Y por supuesto, vamos a tener un líder. Este líder va a controlar y siempre está atento a que los procesos funcionen debidamente. El líder en el aula, tenemos sí efectivamente, el líder es el maestro, pero no olvidemos que cada alumno es un potencial líder. Y en los equipos, generalmente, se dan los, vamos a decir, los cargos de coordinadores de equipo, representantes de equipo, y ellos son los líderes que van representando. Entonces, como acabamos de ver, estos roles pues no son inamovibles, porque en determinado momento van cambiando. Es decir, el que era de ambiental puede llegar a ser líder y el líder puede ser relator y así. De tal manera que se van enriqueciendo con la experiencia de los diferentes roles que se dan dentro del aula. Ahora, cuando hablamos del triángulo dramático, en nuestra clase habla de 2 conceptos muy claros. Primero, habla de, en este caso, tanto la parte dramática, pero asimismo, como acabamos de observar, habla de los roles sociales. Y ahora son los que podemos puntualizar y resumir que los roles sociales se van a dar de acuerdo a los diferentes escenarios. Por ejemplo, como acabamos de ver, nuevamente les repito, a nivel de familia tenemos roles de hijos, de mamá, ¿ok? En el colegio, los roles de las diferentes funciones que realizamos. Luego, cuando trabajamos, diferentes roles que están relacionados a las funciones que también vamos a desempeñar como trabajadores o colaboradores de una empresa. Sin embargo, tenemos roles que son, en este caso, los roles que van de la mano con
las representaciones dramáticas que tienen que representar los personajes. Es ahí que se forma el triángulo dramático. Este triángulo dramático de Karpman nos indica acerca de los juegos psicológicos que van a ir desarrollándose en base a estos tres roles. Que también de alguna manera nosotros en un momento dado de la vida diaria vamos a mencionar que son tan claros que, por ejemplo, a uno se le menciona como el perseguidor. Otro será la víctima o salvador. Es así que en cada uno de estos triángulos se establece siempre estos tres personajes: salvador, perseguidor y víctima. ¿Recuerdan el cuento más conocido por todos? Por ejemplo, el de la Caperucita Roja. Ahí, ¿quién era el perseguidor? El lobo. ¿Quién era la víctima? Caperucita. ¿Y quién era el salvador? El leñador, el cazador, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que en base a este triángulo dramático, nos menciona que este triángulo proviene de la psicoterapia denominada análisis transaccional. Pero para que podamos nosotros tener una mejor comprensión, se les puede explicar y vamos a ver, en todo caso, dibujar un sencillo triángulo en una de cada una de las puntas o vértices se puede escribir simplemente las palabras. ¿Ok? Salvador, perseguidor y víctima. Ahora vamos a dejar de compartir y les voy a mencionar que tenemos una interesante práctica, la cual vamos a conversar en la videoconferencia que tenemos. Ustedes saben que a partir de esta mitad del semestre, para finalizar ya el semestre 1 del 2020, vamos a tener una mínima cantidad de teoría y vamos a desarrollar prácticas, las cuales van a ser más dinámicas. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Muchas gracias.